Buenas tardes, hermanos. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Paz de Vida. Voy a compartir la palabra del Señor con ustedes para que sea de bendición para todos aquellos que la reciban. Le damos gracias a Dios por su palabra, por este día de bendición y de victoria en su presencia. La palabra está en Lucas 17, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, para hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Amén. Vemos acá que el Señor Jesús le habla a sus discípulos, y lo que Jesús nos está diciendo acá es que, primeramente, obvio, lo más importante es que debemos perdonar, que los tropiezos van a estar. Tropiezo significa obstáculo o un problema que nos surge de imprevisto y que lo que hace es detener lo que se está realizando, detener la manifestación de Dios. En este caso, nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Es algo que nos sale de imprevisto, y entonces ese tropiezo hace que nos detengamos. Dice, van a venir tropiezos, va a haber crisis, va a haber problemas, va a haber personas que van a hablar mal, van a haber personas que van a hacer comentarios adversos hacia nosotros, hacia la iglesia. Es inevitable, pero nos deja la solución, que la solución es que nosotros debemos perdonar, ¿sí? Debemos perdonar. Y Jesús dice en el versículo 3, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día. En Mateo 18, versículos 21 y 22, dice que Pedro se acercó al maestro y le preguntó: Señor, si alguien peca contra mí, yo lo tengo que perdonar 7 veces. Y Jesús le dijo: 7 veces no, te digo hasta 70 veces 7. O sea, Jesús lo que nos está diciendo, porque si vamos a los números, a lo que da esa cuenta, Jesús lo que está diciendo es que tiene que ser un estilo de vida. Para un cristiano tiene que ser un estilo de vida el perdonar. El perdón tiene que estar para todos los hermanos. ¿Por qué? Porque lo que está hablando Jesús es de nuestro interior, de nuestro corazón. Esto es una trampa, los tropiezos son trampas que el enemigo aprovecha. Si nosotros caemos en esas ofensas, son trampas que hacen que nuestro corazón se enferme, porque son heridas que no se curan, y nos provoca dentro nuestro amargura, nos provoca enojo, no nos deja funcionar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitamos nosotros tener perdón. Nuestro corazón tiene que tener perdón. La falta de perdón, nosotros sabemos que es la raíz de muchas enfermedades. Muchas. También trae tristeza, no trae paz. Hay personas que no encuentran la paz porque tienen asuntos interiores de su corazón sin resolver. Entonces, en los versículos posteriores del capítulo 18 hasta el versículo 35, Jesús cuenta una historia y dice que el reino de los cielos se compara a un rey que un día quiso poner sus cuentas en orden. ¿Con quién? Con los siervos que él le prestaba dinero. Y dice que le traen un deudor, uno de los siervos, que le debía millones en moneda. Entonces no le podía pagar.
El rey que dijo, bueno, que lo vendan, que vendan a su esposa y que vendan todas sus posesiones y con eso que pague la deuda. Pero el sirviente, el siervo que yo, se cayó arrodillado y le rogó y le suplicó que le tuviera paciencia, que él le iba a pagar. Al rey le dio lástima. Entonces decidió dejarlo libre y perdonarle la deuda. Cuando este siervo se fue, en la calle dice que se encontró con un consiervo suyo, un compañero, que le debía miles de monedas, o sea que una deuda muchísimo más pequeña. Y él fue a cobrársela y dice que lo tomó del cuello para reclamarle la deuda. Y su compañero, su consiervo, dice que cayó arrodillado y le rogó y le suplicó que le perdonara, que tuviera paciencia, que él le iba a pagar. Pero el acreedor que hizo no quiso esperar, entonces lo hizo encerrar en una cárcel. Lo entregó a las autoridades y lo hizo encerrar en una cárcel. Otros siervos que había ahí en el lugar vieron esto, se indignaron y fueron y le contaron al rey lo que había pasado. Así que el rey lo mandó a llamar. Cuando estuvo enfrente del rey, le dijo el rey: tú eres un siervo malvado, porque a mí me rogaste, me suplicaste y yo tuve compasión de ti y te perdoné una deuda enorme. Y tú no pudiste tener compasión de un compañero, de un hermano. Por esto te voy a enviar a la cárcel, te voy a entregar a los verdugos, a que te torturen hasta que pagues la deuda. Y Jesús dijo: esto mismo es lo que hará mi Padre Celestial con aquellas personas que no perdonen a los demás, que no perdonen de corazón. Esto lo dice la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que tengamos perdón, porque al no perdonar acumulamos deuda con el Padre. Vamos acumulando deuda y algún día vamos a tener que pagarla. Si el rey viene a rendir cuentas con nosotros y estamos en deuda, Dios lo dice en su palabra, nos va a enviar a la cárcel y nos va a entregar a los verdugos, porque es algo imprescindible en un cristiano que haya perdón y que haya arrepentimiento, pero también perdonar a los hermanos que nos ofenden, para que el corazón no esté lastimado. Una persona que no perdona es una persona que está contaminada en su interior. Muchas veces quizás no nos damos cuenta, porque uno, hablando con otros hermanos, o a nosotros mismos también nos ha pasado, que hay veces que alguien dice: ¿por qué no te hablas con tu hermano? Y no, yo hace 20 años que no me hablo. ¿Y por qué? Y ya ni me acuerdo por qué. Hay otros que no saben qué hizo la otra persona, pero directamente no se hablan. Están enemistados y no saben por qué. Y un corazón ofendido es un corazón orgulloso. Y el orgullo, ¿qué hace? El orgullo no reconoce nada, el orgullo. El orgullo no se humilla y el orgullo no pide perdón. Esas son las personas que dicen: yo no le hice nada, que venga él a pedirme perdón o que venga ella a pedirme perdón, yo no hice nada. Pero a nosotros Dios nos perdonó todos nuestros pecados, pero todos. No hay límite para el perdón de Dios. Él perdona todos los pecados. Entonces nosotros con esto del no perdón es como que nos queremos poner por sobre encima de Dios. Dios nos perdona todo, pero nosotros no podemos perdonar a las personas o a los hermanos. Y esto, cuando pasa esto, nos contamina, nos enferma, porque no hay paz. Por eso hay gente que anda siempre malhumorada, por eso hay gente que no se puede relacionar con el resto, porque lo que vive adentro lo exterioriza, lo que hay en el corazón habla la boca. Si yo estoy teniendo un problema en mi corazón, si tengo una falta de perdón, si tengo una herida, si estoy lastimado, si he sido traicionado,
Si a mí me pasara eso, yo no puedo compartir la palabra de Dios, no puedo predicar la palabra, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque estoy contaminado. Y si yo estoy contaminado, cuando yo suelte la palabra de Dios, la estoy soltando a través de la carne, no a través del Espíritu. Porque al estar contaminado, el Espíritu no me está ministrando. Entonces yo, cuando suelte, si yo estoy enojado, cuando suelte la palabra, lo que voy a soltar es enojo. Si estoy contaminado, suelto contaminación. Y no edifico a nadie. Y puedo ser de tropiezo para muchos. Por eso hay que estar a cuenta. ¿Es difícil? Sí es difícil perdonar. ¿Es imposible? No, no es imposible. Es posible. Porque para el que cree, todo es posible. En Marcos 9:23 dice, si crees, para el que cree, todo es posible. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que pasa es que la palabra, los versículos, no tenemos que usarlo cuando a nosotros nos conviene, sino cuando realmente lo necesitamos. Para eso está la palabra. Para eso está todo escrito. Vamos a tener problemas. Cristo vino a este mundo, vistió nuestra ropa, caminó por esta tierra, se hizo carne y Él vivió. Él sabía lo que nos iba a pasar y las tribulaciones y todos los problemas y tropiezos que íbamos a tener, más las tentaciones. Pero Jesús dijo, van a tener este problema, pero yo les dejo la solución. Les va a pasar esto, pero hagan esto. Y cada cosa que Dios nos presenta, y nosotros la otra vez, en la última vez que compartí una palabra, yo lo expliqué, Dios permite las cosas para que nosotros crezcamos. Si Dios no me permite las ofensas, yo no puedo amar a mis enemigos, porque no los voy a tener. Dios va a permitir las ofensas, las va a permitir para que nosotros desarrollemos el perdón. Las va a permitir. Esto no es magia. Si yo a Dios le pido, Señor, dame paciencia, no es que viene Dios con una varita y me toca la cabeza y dice, paciencia para ti. No. Va a poner circunstancias y va a poner problemas para que yo desarrolle mi paciencia. Así funciona. Los desiertos y los procesos para forjar carácter. Es para que Dios trate con nosotros. Cada cosa que Dios permite tiene un propósito. Nosotros tenemos que verlo de esa forma porque así funciona. Y el mal humor que nosotros tenemos o lo que nosotros generamos en el resto, tenemos que fijarnos. Lo que pasa es que hay muchas personas que ven la enfermedad en los otros y no ven lo propio, el interior de ellos. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de cómo está nuestro corazón ante Dios. A mí me puede surgir un problema, pero si mi corazón está rendido a Dios, yo lo primero que tengo que hacer es humillarme ante el Señor y arrepentirme si he pecado o arrepentirme y perdonar a quien me ofendió, para poder venir con un corazón limpio a soltar su palabra. Pero para eso tenés que tener un corazón entregado a Dios, disponible para Dios. Es por esto que Dios siempre nos pide el corazón. Porque si Dios tiene tu corazón, Dios te va a mostrar cuáles son las áreas que tenés que acomodar. Porque por eso quiere el corazón Dios. Porque Dios le dice, dame el corazón, yo hago el resto. Y Dios te lo va a mostrar. Conmigo lo hizo. En el Espíritu te muestra, el Espíritu Santo te muestra, tenés que arreglar esto. Y muchas veces tenemos, no sé si llamarlo a veces heridas o cosas que no han sido resueltas. No lo podemos llamar heridas, pero son cosas que no están resueltas y que quizás son de la adolescencia. Y uno no se acuerda. Pero el Espíritu Santo te lo hace recordar. Porque esas cosas hay que arreglarlas ante Dios. Hay que estar a cuenta. Entonces Dios te lo trae a memoria. ¿Vos te acordás? Y como tu corazón está rendido a Él, Dios dice, ya sabes lo que tenés que hacer.
Tenés que arrepentirte, pedir perdón y tratar de reconciliarte con la persona. Para que no detengamos el fluir de Dios en nosotros. En Efesios 4, 31 y 32 dice que debemos librarnos de todo mal humor, de toda ira, de todo enojo, de toda calumnia, de toda mala conducta, de toda palabrería indecente. Debemos ser honestos unos con otros, perdonarnos unos a otros, así como el Padre nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Él nos perdonó a todos por medio de Cristo. Cristo vino por amor, para sanar y para perdonar. Y nosotros nos creemos más que Dios. Y decimos, no, pero bueno, siempre hay una excusa, porque el orgullo hace eso. El orgullo hace eso, ¿no? Siempre hay una excusa. Siempre inventamos algo para no pedir perdón, para no pedir disculpas. Y no funciona así, porque tenemos que sanarnos. Tenemos que sanarnos interiormente. ¿Cómo? Todos conocemos la historia de José. En Génesis 37, les resumo la historia, en Génesis 37 es cuando José comienza a tener sueños, que era jovencito, y José era el favorito de su padre, que era Jacob. Como era el favorito, los hermanos le tenían celo. Los hermanos del celo después le tuvieron resentimiento. Del resentimiento pasaron al enojo, y del enojo a la venganza. ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo a Egipto. Cuando José estuvo en Egipto, Potifar lo compró y fue siervo de Potifar. La esposa de Potifar lo quiso seducir. José la rechazó. ¿Dónde terminó? En la cárcel, porque la mujer lo denunció. Y Dios, obviamente estaba todo permitido por Dios, pero Dios ya había comenzado su propósito, ya estaba trazado todo el camino de José. Y Dios le había dado la capacidad a José de interpretar sueños. Entonces, en la cárcel le interpretó el sueño a 2 de los presos. Esto llegó a oídos del faraón. El faraón había tenido sueños, pero ningún sabio de Egipto se lo pudo interpretar. Entonces, cuando lo llevan a José, José le interpreta el sueño. Y lo nombran gobernador de Egipto. José tenía a cargo todo lo que funcionaba en Egipto. Venía en autoridad el faraón y José. Increíble. Pero así fue. Porque Dios estaba con su vida. En Génesis 45:4 es cuando José se da a conocer a los hermanos. Y dice que lloraba y le dijo, yo soy José, su hermano menor a quien ustedes vendieron como esclavo. Y los perdonó. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Lo que hace el perdón, eso tenemos que ver. Todo lo que libera el perdón. De este lado nosotros tenemos a los hermanos de José. Los hermanos, recordemos, tuvieron celo, resentimiento, enojo y pasaron a la venganza. Y José hizo el camino inverso. José los perdonó y todo estuvo en paz. Porque los trajo a toda su familia a Egipto, recuperó su familia, Dios los proveyó, les dio tierras. Y esto es lo que hace Dios. Y eso es lo que hace el perdón. Libera, corta todas las cadenas. Porque los que estaban sintiéndose mal eran los que habían hecho eso contra su hermano. Sus propios hermanos se sentían mal, estaban arrepentidos y ellos esperaban la venganza de parte de José, pero José los perdonó. José ya hacía rato que los había perdonado. Y eso es lo que hace el perdón, porque si no el perdón nos ata. La falta de perdón me ata a la otra persona, entonces yo tengo que liberar a la otra persona y liberarme a mí. Todo el resto que podamos decir es pretexto. Pero ¿y si la persona no acepta? Dios no nos manda
a eso. Dios nos manda a que debemos perdonar para que nuestro corazón esté aceptable hacia Él, para que nosotros tenemos que santificarnos día tras día, buscar la santidad. Entonces cuando tu corazón lo tiene Dios, Dios te va corrigiendo. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero tenemos que obedecer a Él. Es obediencia. Porque si no, una de las características, una de los síntomas, no características, uno de los síntomas, porque hay varios, y ya hemos hablado de otros, hay varios que producen que nos enfriemos y nos alejemos de Dios, que nos entibiemos. Hay muchos, y este es uno de ellos. El amor, nosotros tenemos que vivirlo con Dios, pero también tenemos que hacerlo crecer y madurar. Tenemos que hacerlo crecer y madurar todos los días. Es lo mismo que un matrimonio. La familia uno quiere tenerla unida en el amor de Cristo, pero quiere tenerla unida siempre, saludable, y que ese amor vaya creciendo, porque Cristo es familia. Y en el matrimonio yo no quiero pelear con mi esposa, yo la quiero amar y Cristo está en medio nuestro. Entonces, hay gente que los matrimonios, por ejemplo, los está manteniendo. No está teniendo una relación, no la está disfrutando, está manteniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que con Dios hacen lo mismo. Hay personas, cristianos, que la relación con Dios la están manteniendo. ¿Y por qué? Por tradición, por cultura, porque fueron criados de chiquito en una iglesia, pero no salen de ahí, la mantienen, pero no le echan leña al fuego. Entonces, eso hace que la fe desaparezca, porque se va enfriando. Tu relación se enfría. Y caer en un corazón con falta de perdón, produce eso. Porque cuando queremos acordar, Dios está en un camino y nosotros estamos en otro. Creemos que vamos bien, pero es un camino que lleva a muerte. Y nos desconectamos de Dios. Es como una salamandra. Nuestro hermano con la esposa se compró una salamandra hermosa, Maxi y su esposa. Y ellos saben de lo que yo estoy hablando, porque la salamandra hay que echarle leña y hay que mantenerla, con este frío hay que mantenerla. ¿Para qué? Para que calefaccione la casa. Pero alguien, uno de los dos, tiene que estar atento. Cuando la llama se está apagando, hay que ir a buscar leña y echarle. Y también hay que ver cuánta leña nos queda afuera, porque si no hay que salir a buscar. Y esto funciona igual con Dios. Hay que echarle leña. ¿Y cómo le echo leña? Escuchando la palabra, leyéndola. Yo puedo leer el devocional a la mañana, pero yo también quiero escuchar la voz de Dios y quiero hablar con Dios. Leer la Biblia no está mal. ¿Cómo va a estar mal? Está bien leer la Biblia. Pero hay personas que leen la Biblia pero no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que hacen está bien. Leer la Biblia está bien, pero no lo están haciendo con el corazón. Me alaban de boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hacemos lo que está bien, pero no alimentamos el amor y el crecimiento con Dios y la madurez. No lo alimentamos. Entonces eso se va apagando. Y cada vez se va apagando y cada vez se va apagando. Cristo es amor. La cruz es amor. No hay gloria si no hay cruz. Hay que cargarla a la cruz. No hay amor sin sacrificio. No podemos esperar todo sentado. Nosotros tenemos que poner lo nuestro. Cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación, de su propia relación con Dios. Hoy en día, ¿dónde está el amor de Cristo?
Si en las iglesias se están entre los hermanos, que uno habla mal de uno, que otro habla mal del otro, en las iglesias mismas, en el pueblo de Dios, no está el amor de Cristo, ¿cómo vamos a ir al mundo a llevar la palabra de Dios con el amor de Cristo? Porque es muy fácil decirlo por la boca. Hay personas que tienen miedo a lo que va a venir, a lo que va a pasar mañana. ¿Saben por qué tienen miedo? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque Cristo en mí, esperanza de gloria, dice su palabra. Cristo en mí, esperanza de gloria. O sea que yo del futuro lo que espero es ver la gloria de Dios. Eso es tener a Cristo en su corazón. ¿A qué temes? A nada. Solamente a Dios tengo temor. Un temor reverencial. Pero a mí me pasó esto, hermano. Y me pasó hace una semana atrás. Y justo yo tenía esta palabra para compartir que me la había dado el Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? ¡Ay, qué casualidad! No. Es un propósito de Dios. Porque me enseñó. Por eso la palabra primero me edificó a mí. Y me lo edificó como una prueba. Porque a mi casa vino gente a despotricar y a hablar mal y a ponerme en situaciones que nada tenía que ver. Por eso les digo que hay muchos que nos ofenden y nosotros no tenemos nada que ver. Pero nosotros tenemos que perdonarlo. Porque quisieron destruir un matrimonio y no pudieron, porque Dios estaba en el medio del matrimonio. Y mientras Dios está, nadie lo puede tocar. Pero tenés que servirle a Dios. Cuando yo me fui a orar a la noche, Dios me lo hizo saber. Yo tuve que orar por todas esas personas que vinieron a ofenderme. Y que vinieron a provocar mi reacción. Pero ¿sabe qué? Cuando vos tenés al Espíritu Santo dentro tuyo y cuando Dios está con vos, no vas a caer en esa trampa de Satanás. Entonces yo a la noche tuve que orar por esas personas, por esos hermanos, con nombre y apellido, y tuve que perdonarlos, y tuve que bendecirlos, y tuve que pedirle a Dios que se revele a ellos como se reveló a mi vida, para que lo conozcan. ¿Y saben qué? Al otro día yo era otra persona. Tenía paz en mi alma. Por eso en Mateo 11, 28 y 30, el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están cansados. Vengan a mí, y yo les daré descanso. Y Jesús nos dice, yo les voy a enseñar, no, Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí, dijo Jesús. Y tenemos que aprender a caminar como Cristo, tenemos que aprender a hablar como Cristo, tenemos que aprender a perdonar como Cristo. Nadie ha sufrido más injusticia que Jesús cuando estuvo en este mundo. Nadie, no existe. Él sufrió todas las injusticias vida por haber. Y él tampoco hizo nada. Y sin embargo, cuando estaba agonizando, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y nosotros no podemos perdonar una ofensa. Nosotros no podemos perdonar porque un hermano nos miró mal. Lo que pasa es que cuando uno está ofendido, distorsiona lo que ve. Todo lo ve mal. Pasa alguien y dice, buen día, ¿viste cómo me saludó? Porque distorsiona todo. Porque está viendo con un corazón lastimado, ofendido, traicionado. No lo sana. Nosotros somos recipientes de lo que Dios deposita en nosotros. Por eso hay gente que no retiene lo que Dios le da. Porque pierden, porque tienen heridas, y esas heridas son agujeros. Entonces pierden. Dios les da, vienen un día a la reunión o reciben de la palabra y Dios los ministra, Dios los llena, pero cuando hacen 10 pasos están vacíos de nuevo. ¿Por qué? Porque perdieron todo por la herida. Nosotros somos recipientes de lo que Dios nos da. No puede ser que nos dure medio día.
un día. Hay que sanar todas esas heridas. Debemos sanarlas. ¿Qué pasa con una herida que no se sana? Una herida que no se sana se infecta. Y después termina siendo, aunque suene medio grotesco, un cultivo de insectos. Porque es una herida infectada. Y esa herida que tenemos infectada nos contamina. Porque son heridas que nunca se sanaron. Empezó con una herida chiquitita así, pero ahora sí son una herida así de grande. ¿Qué hizo esa herida? Te sacó la fe y te enfrió de la relación con Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios, pedirle en oración que nos ayude. Si no recordás, que Dios te traiga memoria, pero que Dios te ayude. Es difícil, sí es difícil, pero con Dios lo vas a poder hacer. Tenés que pedirle fuerza a Dios. Y Dios te va a ir dando esa fuerza. Esto no es de un día para el otro, perdono y listo. No. Porque hay casos que son muy graves. Hay heridas y traiciones muy grandes. Pero tenés que pedirle a Dios que te dé la fuerza. Para que tu corazón esté sano y estés en paz. Si no hayas paz en tu interior, no vas a poder servir a Dios. Dios quiere darte lo mejor. Dios nosotros quiere que disfrutemos de todo lo que Él nos da, no que lo suframos. Lo que pasa es que mezclamos. ¿Por qué? Porque no disfrutamos lo que tenemos. Por ejemplo, esta es la realidad en que yo vivo, pero este es mi nivel de vida. Entonces ¿ves cómo está? No disfruto lo que tengo. Entonces, como mi nivel de vida está alto y yo quiero más, y más. Y como quiero más. Y mire, mi realidad, y esta es mi expectativa. Lo que yo quiero. Pero esto tiene que estar equilibrado. Dios me puede dar más, sí, pero yo tengo que disfrutarlo. Dios me da más, sí, pero yo lo disfruto. Eso es calidad de vida y nivel de vida. Y tiene que estar igual. Y decirle, Dios, no me des menos para que no me falte. Y no me des de más para que no me olvide de ti. Porque si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Solamente tengo que pedirle que me dé para dar. Eso es lo que tenemos que hacer. Que me dé para dar. Para ser de bendición a otros. Pero tenemos que sanar nuestro corazón, reconocer ante Dios. El orgullo no deja reconocer. Y esto es algo en la intimidad que hay que tratarlo con Dios, para que Dios pueda fluir y pueda sanar todas tus heridas. Hay enfermedades que la trae el rencor, la falta de perdón. Porque lo dice Dios en su palabra, que nos va a enviar a la cárcel, nos va a entregar a los verdugos, a que nos torturen hasta que paguemos la deuda. Entonces tenemos que estar a cuenta con Dios. Y el perdón abre infinidad de puertas. Pero si tenés una herida abierta, es una puerta abierta para los demonios. Porque te tienen encadenado, te tienen agarrado. Y tenés que liberarte porque Cristo te quiere hacer libre. Pero para eso tenés que echarle leña, todos los días, porque todos estamos a merced de lo que nos puede pasar. Pero Cristo nos fortalece. Y Él es nuestro socorro, Dios es nuestro socorro. No los psicoanalistas, no, Dios es nuestro socorro. Tenemos que tener cuidado en eso de tropiezo para otros hermanos. Y fluir a través del Espíritu de Dios. Porque Dios nos quiere sanar a todos, no a algunos. Dios quiere sanar a todos los corazones. Tenemos que ser y representar el amor de Cristo para poder llevárselo a otros y para ser de bendición para otros. Y espero que esta palabra sea de bendición, hermanos, que Dios los pueda fortalecer, que pueda hablar a su corazón y que puedan hallar ese descanso del alma, esa paz, ese gozo que solamente la da Dios y que sane todas sus heridas, que todos sus corazones sean sanados y sean restaurados en el nombre de Jesús.
Que Dios los bendiga.